Vladimir a la una. Bueno, y continuamos con Jorge Botti, expresidente de Fedecámaras. Jorge, fíjate, es que es inevitable no abordar el contexto político en el cual se encuentra Venezuela para adentrarnos solamente, o sea, mejor dicho, es inevitable tener que abordar, quise decir, el contexto político para poder referirnos a la situación económica. Por ejemplo, entonces uno reclama cómo no es posible en este momento llegar a acuerdos entre los distintos actores del país para resolver temas tan graves como el de la alimentación, el de la desnutrición, la crisis hospitalaria, el problema de, bueno, la carestía de los alimentos, la falta de producción, la falta de seguridad en campo, etcétera, etcétera, etcétera. Uno no está pidiendo que la oposición y el gobierno salgan agarrados de las manos, como diría José Luis Rodríguez, pero un mínimo de acuerdo para atender, bueno, la grave situación que vive Venezuela. Sí, y allí meto, por supuesto, al empresariado, ¿no? Y tiene mucho y que ver el tema empresarial, ¿no? el tema de la empresarialidad. Cuando uno habla de empresario, habla de empresa y trabajador. La empresa son las dos cosas juntas, Vladimir. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a eso. No es que la empresa es una cosa y los trabajadores son otra. No existe empresa si no están las dos juntas. Quien arriesga capital y pone sobre la mesa sus digamos, ideas, y la fuerza del trabajo y la fuerza del talento, que es la que echa a andar adelante la empresa. Por eso cuando decimos que las sociedades funcionan, cuando hay mucha empresa privada, no es porque hay muchos empresarios ricos y encorbatados que hacen las cosas, no, hay toda una cantidad de fuerzas de la sociedad que hacen andar una economía. Fíjate, tú hoy conversas con el común denominador de los venezolanos y te responde lo que tú acabas de decir. Ante la ausencia de referencias en la oposición, el común denominador de la gente dice, oye, pónganse de acuerdo con los empresarios y arréglenos este asunto, porque la hiperinflación está verdaderamente llegando a niveles ya insoportables. Yo celebro mucho y además en mucha ocasión le dedico mucho de mi tiempo a tratar de ver cómo hacemos los empresarios para sobrellevar la crisis, cómo nos reinventamos y cómo resistimos este embate. Pero el tema de fondo, Vladimir, es que la hiperinflación se está llevando por delante también a muchísimas empresas y están todas que pareciera que en cola para ver cuánto fenecen. Y insisto, empresas y trabajadores juntos. Ante esa realidad que hemos visto, en los últimos ya estamos por cumplir los primeros 90 días de un intento fallido de corrección económica. Y yo siempre me gusta decir el primer intento fallido, porque los experimentos en el sur del continente, ya desde los años 80 y 90, nos ha hablado de gobiernos que no entienden el funcionamiento de la economía y que intentan varias veces corregirla, siempre preservando su error originario, que es olvidarse de que tienen que verdaderamente abrir la economía y dejar las amarras de las fuerzas productivas que funcionen. Estamos ante el primer intento fracasado de apertura o de corrección económica casi a los 90 días. A diferencia de los anteriores... ¿No ha habido ningún éxito? ¿No hay nada yo que me haya atrevería salido a bien? decir que ninguno, tal vez el único, porque, bueno, por mencionar uno, el único es que ahora es más fácil tener un poco más de efectivos porque los números son pequeños, por muy poco tiempo. Ya estamos empezando a ver como 1.000 bolívares son cualquier cosa y el salario no alcanza. Pero básicamente, ¿qué es lo que ha sucedido? Que no hubo ni apertura cambiaria, ni apertura real hacia la formación de precios, y mucho más duro, no ha habido tampoco la posibilidad de renegociar deuda por la asistencia de las sanciones internacionales. Esto configura un cuadro, Vladimir, en el cual, como tú dijiste al comienzo de esta intervención, no se puede resolver lo económico sin resolver lo político institucional. Llegamos al llegadero. Un gobierno como el nuestro tenía o sigue teniendo tal vez 2 o 3 herramientas de política económica, así sea tipo parche, para poner en marcha. La primera es la liberación efectiva y real del cambio, que no ha ocurrido. Ya tenemos un tipo de cambio que está 4 veces por encima del oficial. Otra vez comienza a verse esa perversión. El gobierno, en segundo lugar, y eso se va comiendo el bolívar, el llamado bolívar soberano. Pero por supuesto, pero deteriora absolutamente el poder adquisitivo y también pone a la empresa frente a situaciones muy precarias. El segundo elemento que podía haber tenido era el tema de la conformación de precios, y ha sucedido lo contrario, se continúa persiguiendo y hostigando al sector privado. Y el tercer elemento era la apertura y entender el tema económico. Ninguna de las 3 cosas ha sucedido y para ninguna de las 3 cosas el gobierno necesita otro ente de la administración pública para operar y resulta que se niega a hacerlo. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A una situación de, como dirían los americanos, de gridlock, de calle ciega. Estamos entrampados, las empresas intentan reinventarse y sobrevivir, pero la mayoría están en colas, como ya dije, para ver cuándo les toca la guillotina. Con Industria acaba de reportar una situación terrible, las empresas están operando en promedio al 20% de su capacidad, cada vez más gente y más talento yéndose del país.
Eso implica que tenemos que hacer esfuerzos para resolver el problema de fondo. Pero vamos a pasar de la descripción a las propuestas concretas. Por ejemplo, ¿qué hacer? O sea, ¿cuáles serían los pasos que habría que dar, verdad? Para, bueno, un poco entrarle a ese cuero seco, ¿no? Como se dice, ¿no? Como... Mira, pues todo comienza por encontrarse. La realidad nos está dibujando un país que es inviable. Las facciones que gobiernan no son todas monolíticas, ahí hay gente que está preocupada y tiene que estar en contacto con factores de oposición que, por cierto, se están reagrupando. Yo creo que eso hay que decirlo con todas las señales. La peor política, y tú lo sabes, que tú dominas más bien, mejor que yo esa materia, la peor política es la que no existe, la que se omite, y esa pareciera haber sido la tendencia de los últimos meses en el terreno de la oposición, la omisión. Y están ocurriendo lo que yo llamaría coaliciones políticas. Hay una de ellas que sí es notoria, y digamos ya ha estado permanentemente visible, que es una coalición que podríamos llamarla una coalición más dura. No me gusta calificarla de extremista porque al final creo que todos tienen sus razones. Está la que estaba en la calle, la que sabemos que dirige la señora María Corina Machado, y tienen planteamiento prácticamente a diario. Pero el resto de las posiciones, de las coaliciones políticas, no ha aparecido. Recientemente Michael Penfold acaba de escribir un papel que me pareció estupendo sobre la naturaleza del conflicto político venezolano. Fíjate que curiosamente una de las pocas cosas en la que pareciera estar de acuerdo todas las facciones de oposición, las más escondidas, las que están más en el terreno de lo duro o las que están más en el terreno de la negociación y de diálogo, es que todas se han dado cuenta de que no hay solución suma cero. No hay un quítate tú para ponerme yo, esa no existe. Tenemos que entender que tarde o temprano la solución de los conflictos políticos institucionales va a pasar por una negociación. Pero ¿por qué no lo dicen claramente? Claro y raspado, como diría Teodoro. Una de las cosas que yo quisiera decir aquí públicamente es que los insto a decirlo. Si algún consejo puedo darle yo a alguien que tenga aspiraciones al liderazgo político, es que salga a señalar caminos. Teodoro Pecos, por cierto, lo hizo en varias ocasiones, aún en contra de las tendencias de opinión. En sus épocas más mozas no había Twitter. Pero Twitter, así como se ha convertido en una extraordinaria plataforma, digamos, para diseminar ideas, Vladimir también se ha convertido en una especie de contrapeso para que los líderes operen. Y la culpa no es de Twitter, la culpa es de ellos. Porque un líder señala rumbos, indistintamente de que algunas partes de la sociedad no esté de acuerdo con ese rumbo. Y eso creo que tiene que ocurrir pronto. El país necesita de nuevo tener referencia de sus liderazgos. Y como quiera que la crisis aprieta... Ahora, pero te pregunto, Jorge, ¿tienen que esperar a ponerse todos de acuerdo? No, yo creo que no. Por cierto que yo creo que este tema de la unidad, juro, así sin contenido, no tiene mucho sentido. Yo creo que es sano, y además en otros procesos históricos, como el chileno y algunos otros, ha pasado así. Después de unas situaciones tan duras como las que ha vivido Venezuela, donde se ha impuesto, digamos, a trocha y mocha una forma de ser, que hay un gobierno que cada día tiene más rostro autoritario, lo lógico es que surjan reagrupaciones de las propuestas opositoras. Y alguna de esas coaliciones va a terminar robándose el corazón de la gente, porque tiene que haber referencias. La peor de todas las políticas es la que no se haga. Yo creo que eso tiene que suceder muy pronto, y ese es el punto de partida para el arreglo institucional y político que necesita la economía para poder funcionar. Aquí hay algunos comentarios en torno a esto, ¿no? Bolívar Divisa, dicen que para este 2019 el cierre de empresas aumentará. ¿Qué le recomienda usted al gobierno para evitarlo? Vamos a hablar de eso al regreso. ¿Cómo no? Ya venimos con Jorge Botti.